cosas dulces para hacerte en la radio. Tenemos esta noche de la mano de la querida Marilina Bertoldi, que ojalá algún día la podamos traer. Porque estuvo con Gaby, pero por Zoom, ¿no? Gaby, que estás del otro lado, hoy que estamos en vivo. Mira, Abril, Sara, nuestra operadora de video, acaba de meter una transición como he visto pocas veces. De Star Wars fue la transición que acaba de hacer. Así que me alegro de estar en vivo una vez más en Cosas Dulces. Y hoy, una vez más, de nuevo, creo que la última vez que estuvimos en vivo fue también contigo, Carla Dos Santos. Car, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gas, ¿todo bien? Buenas noches, chicas. Bien, todo bien. Y muy contento de seguir con estas columnas, porque los dos hemos charlado de que es un win-win, porque hablamos de cosas que nos divierten. Y al aire, entonces no podríamos charlarlo en un café, pero no, lo hacemos acá en es un más programa, divertido. claro, y llena espacio también. Queda feo decirlo así, pero bueno. Y además con un tema que a mí me gusta un montón, que es el de las distopías, ¿no? En esta columna que es ya creo la cuarta, ¿no? Exacto, la cuarta entrega de este ciclo, que nunca le terminamos de poner nombre, era como entre la distopía y la historia, pero algo creo que así. nunca le repetimos, o sea, fue la primera y después chau, pero bueno, que hemos estado repasando contigo novelas, series, películas, ¿no? Porque hablamos de Black Mirror, hablamos de películas, no me acuerdo cuál más hablamos, Blade Runner, sí. Sé que recuerdo que la mencionamos, que hablan de que cuentan historias en este mundo como en el peor de los mundos posibles, ¿no? Bien. Eso sería grandes rasgos de la distopía, corregime. Exacto. Vos sos la que sabe que hiciste tu tesis de grado y de maestría, exacto, ¿no? En distopías. Toda tomada. Y ni que hablar hoy que viniste con una carretilla de libros. Sí, hoy me desubiqué. No, a mí me encanta. Y empezamos, para los que puedan sumarse hoy, empezamos hablando del origen de las distopías, ¿no? Nosotros, aquella rusa que como vos la trajiste y yo no la conocía, me la compré y la estoy leyendo, 1984, Fahrenheit y Un Mundo Feliz. Después, bueno, creo que llegaste a tirar alguna posmoderna, ¿no? Y el cuento de la criada. Exacto, algún hilo ahí como para el siguiente programa. Ahí va. Después, bueno, hablamos de Stephen King también, hablamos de distopías tecnológicas, por ahí entró Black Mirror y hoy venimos por el lado del apocalipsis. Exacto. ¿Qué nos podés adelantar de esto? El apocalipsis complicado. Bueno, los seres humanos tenemos como un poquito de una mezcla entre obsesión, porque por un lado una relación ambivalente, ¿no? Con el apocalipsis, no queremos saber de nada, pero por otro lado lo queremos consumir y queremos saber qué podría pasar si viene el fin del mundo, así que bueno, por eso no me costó mucho decidirme y después veremos si nos da tiempo de nombrar todas, pero bueno, traje como la mayoría, porque tengo algunas prestadas, como te dije. Hubo un momento que era postapocalíptico, era lo que más aparecía. Sí, entre el 2000 y el 2020, 15, por ahí explotó. Y bueno, el 2010 fue también un año complicado, el 2012. Claro, se acercaba el fin del mundo de los mayas. Exacto, de las distintas profecías, vamos a decir así. Entonces sí, es algo como que es una temática que está siempre dando vuelta, ¿no? Nosotros, desde las religiones, las bases sociales, todo siempre está dando vuelta como esa idea de, bueno, es posible, ¿qué pasaría si mañana ahora después vamos a ver, ¿no? Por determinada causa, que hay muchas, bueno, puede venir una especie de fin del mundo total o parcial, ¿no? Yo llegué de viaje hace un par de días y estuve, de las últimas cosas que hice fui el último día que estuve en Roma, estuve en la Capilla Sixtina, que ya había ido. Pero fui con mi hermano esta vez, él no había estado, y él me dice, che, si nos sentamos, pues no sé si has ido, pero te sacan a los pedos. Es tipo, bueno, pasás, das una vueltita, mirás y te vas. Exacto. Pero como que a los alrededores hay como banquitos, y justo se levantó alguien y nos sentamos y no nos sacaron. Entonces, por primera vez pude verla como más en detalle, sobre todo el juicio final, porque las otras están muy arriba en el techo, pero el juicio final es gigante, y es claro, es la representación del apocalipsis de la Biblia. Exacto. O sea que ya por lo menos desde obviamente desde San Mateo, que escribe el Apocalipsis, no me acuerdo, pero por lo menos desde hace 2000 años, pero el 1400, 1500 y pico, también ya era una obra así, ¿no? No es que era algo que la gente ya no hablaba del Apocalipsis. No, por supuesto. Es algo que en realidad, como te decía, siempre, ¿no? En todas las historias de la humanidad, de hecho en todos los mitos cosmogónicos de todas las civilizaciones, siempre hay o un apocalipsis final o ciclos de destrucción y construcción. El diluvio. Exacto, que son como pequeños apocalipsis. Los mayas los tenían, los judíos cristianos, los chinos, los hindúes, o sea, en todas las distintas religiones está
incluso en las que no son religiones establecidas también, o sea, todos, porque bueno, es algo que como que está ahí porque es también el parte del miedo a lo desconocido, porque nosotros no sabemos qué puede pasar. O sea, imagínate ahora con todos los avances, la tecnología que nosotros tenemos, imagínate hace 2500 años, 2000 años que tenía, claro, mucho menos. Entonces se preguntaban, no sé, la naturaleza era mucho más misteriosa, claro, y también más preocupante, más violenta, pero no tenían con qué resguardarse. Imagínate que viene, no sé, una nevada, y por lo menos tenés. Hace 1500 años las chocitas no tenías. Entonces es un tema que es recurrente, Y bueno, y la distopía es impresionante la cantidad. Ahora, cuando lleguemos después vamos a ver. Pero lo que es cine y series, bueno, boom. Exacto. Y sigue habiendo, sigue habiendo. Pero en general, esto que venimos hablando en los programas anteriores, ¿no? En general, el género distópico en los últimos 20 años ha explotado exponencialmente, ¿no? Pero bueno, hay algunas más que otras. Las tecnológicas, yo creo que las tecnológicas y las apocalípticas y posapocalípticas son las que más más, no sé si más les gusta al público, más se consumen o han tenido más repercusión. Creo que es eso. Ahora más explicar la diferencia entre apocalíptico y posapocalíptico, pero primero, sé que vos preparaste algo porque te querías como hacer una introducción más formal del tema, así que me gustaría escucharla. Me puse literaria, justo venía, aparte fue de camino para acá, reflexionando y dije, bueno, voy a escribir alguna cosita que me gustaría. Sos profe de literatura. Exacto, me gustaría declamarla, pero nunca es lo mismo, así que bueno, la voy a leer. ¿Por qué volvemos una y otra vez al fin del mundo? ¿Por qué nos fascinan las ciudades en ruinas, los cielos grises, los relatos de catástrofe? Tal vez porque el apocalipsis no es solo destrucción. Es también una pregunta, un espejo, una advertencia. Desde las antiguas religiones hasta las series de streaming, los humanos hemos imaginado el final como una forma de comprender el presente. Cuando nos sentimos angustiados, perdidos o al borde, soñamos con el colapso como metáfora de todo lo que no entendemos. El apocalipsis nos permite ensayar el trauma, jugar con el miedo, explorar qué pasaría si lo que damos por sentado desapareciera. Pero también, y quizás sobre todo, es un laboratorio de humanidad. En el fin del mundo, las máscaras caen. Y nos podemos preguntar, ¿quién seríamos si no hubiera leyes? ¿A quién cuidaríamos? ¿Qué conservaríamos? ¿Qué destruiríamos? La obsesión con el fin es una forma de repensar el principio. Es una manera de decir, esto que tenemos, este planeta, esta comunidad, este cuerpo, esta memoria, todo podría perderse. Y entonces surge la pregunta más importante, ¿qué vale la pena salvar? Hoy cuando comentaba en el grupo de coordinación de la radio, me decía Gustavo Calvo, compañero acá, algo que creo que suma a lo que venís diciendo vos, que está buenísimo, que era, me decía, yo había puesto como pregunta para que tiraran hoy temprano, ¿por qué fascina que viene después del fin del mundo? Asumiendo que el mundo termina, pero sigue, ¿no? O sea, termina el mundo como lo conocemos. Sí. Y él decía, como lo que fascina es la posibilidad de que el ser humano ensaye un nuevo comienzo en un mundo virgen, sería apasionante, nuevas reglas en el caos, quizás sociedades más sabias o no. Exacto. O sea, esa de borrón y cuenta nueva es lo que nos da. Exacto. El apocalipsis es destrucción, pero es construcción también, si queremos, ¿no? O sea, es que la metáfora del diluvio es eso también. Es eso. O sea, limpiar, claro. ¿Verdad? Porque incluso el agua es el símbolo clarísimo de eso. Limpiar eso que ya está tan corrompido que no se puede arreglar, bueno, sacarlo, limpiar y construir a partir de ahí algo nuevo. ¿Cuál dirías entonces que es la diferencia entre apocalíptico y postapocalíptico? Pues son dos tipos de historias diferentes. Sí, o sea, están muy ligadas, pero en realidad son diferentes por los tiempos en los que se dan. Las distopías apocalípticas son las que te muestran el proceso de destrucción. Generalmente se le llama el relato o el discurso apocalíptico, es vos estás o leyendo o viendo, ¿no? Estás presenciando cómo se va destruyendo el mundo. Estas serían las apocalípticas. La última hablamos de Apocalipsis de Stephen King, que es un poco esto. Sí. Toda la primera parte, por lo menos. Toda la primera parte, tiene las dos. Claro. Stephen King tiene el relato apocalíptico, que es toda esa primera parte, la pandemia, cómo surge, la gripe, qué sucede, el laboratorio, cómo se escapa, todo absolutamente eso es bien el relato apocalíptico. Entonces, vos vas leyendo y vas viendo cómo ese mundo que vos conocés, el mundo conocido, se va destruyendo. O sea, ponerle que una historia apocalíptica es termina, que sea estrictamente apocalíptica, termina cuando
ellos sobrevivieron al fin del mundo y qué pasa ahora. La ¿no? debacle, exacto, y bueno, tenés esos personajes que quedan y quedan ahí. Esa sería la apocalíptica. La post-apocalíptica ya es justamente la sociedad o el mundo como lo conocemos, ya cayó y en realidad lo que vamos a ver es los posibles supervivientes, cómo intentan reconstruir o adaptarse a esa nueva situación. Y ahí, en este caso era una pandemia. Hay otros casos que son, no sé, los zombies. Sí. Un meteorito. Exacto. Dijiste también tecnológicas. Tenemos como unas grandes líneas que sería la natural. En la natural nosotros ponemos todo lo que tiene que ver con desastres de la naturaleza. Cambio climático, que en realidad, por ejemplo, le podemos discutir porque el cambio climático es generado también por los seres humanos, pero bueno, en ese sentido que es el clima o es la naturaleza la que reacciona por determinadas cosas, ¿no? Y puede ser desastres geológicos de todo tipo, maremotos, tsunamis, todo lo que se nos ocurra, entraría como dentro de la etiqueta de natural. Después tenemos la humana. Yo no vi el día después de mañana, pero algo así. Bueno. Exacto. Ese tipo. Ahí va. Ese tipo de, bueno, estás ahí caminando y de repente la ciudad de Nueva York, que es ahí donde, ¿no? En la peli que vos mencionás, vienen maremotos, cae. Eso es, en realidad, natural, que incluso puede ser un meteorito, porque en realidad por más que no pertenezca a la Tierra, es algo, no es que el meteorito se levanta un día y dice, voy a ir a colisionar. Son cosas que suceden y son cosas naturales del universo, ¿verdad? Ahí estaba por seguir mencionando, No mires arriba. Por ejemplo. Recientemente. Excelente. Una película brillante, brillante. Pero sí, exacto. Y todas las pochocleras yanquis de la década del 90, fin del 90, vos sos más chico capaz. No, pero me acuerdo. Sí. Armagedón, Impacto Profundo, ¿viste? Todas esas que es bueno. En realidad los seres humanos estamos todos tranquilos, divinos, y viene de afuera algo y bueno, eso es natural. Después tenemos las humanas. Y en las humanas, si bien, como yo decía, la diferencia esa de calentamiento global puede ser culpa nuestra, no. Las humanas son bien cosas que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, las guerras. Guerras nucleares, guerras de que hay un montón de distopías con esa temática. Bueno, es causada por nosotros, 100%. Entonces, ahí se diferencian. Después tenemos lo que se conoce como las biológicas. Y bueno, y ahí entran todo lo que es pandemias, brotes, pandemias, incluso mutaciones también puede ser. Que más allá que sean incluso creadas por los seres humanos, tienen que ver con eso, con la parte de la biología. Y pueden ser, no sé, zombies, pandemia de gripe, como un apocalipsis, o pandemia de un hongo, como el de Last of Us. O sea, tenemos como la que vos quieras ahí para elegir. Y por último, la que sería como la alienígena o sobrenatural, que ahí ya no es solo un meteorito de fuera de la Tierra, sino que es o una especie extraterrestre más que viene a invadir y en realidad él va a acabar con el mundo como lo conocemos, pero en realidad nosotros no tenemos nada que ver. Y ahí entra, también pochocleras, tipo Día de la Independencia. La Guerra de los Mundos, me encanta. Pero eso es Wells y eso es otra cosa. Sí, pero digo, la última, la de Steven Spielberg. Sí, exacto. Yo la novela no la leí. La novela es muy buena. Creo que algo llegué a leer, pero no la leí entera. Es muy buena. Bueno, Wells es un antecedente, habíamos dicho, ¿no? Como antecedente directo de la distopía. Y hay una anécdota muy interesante que es cuando se hacía radiolectura de Se lee la Guerra de los Mundos. Historia famosa. Exacto. Y se lee la Guerra de los Mundos en episodio y la gente se empieza a preocupar porque no había tele, porque se creía que estaban invadiendo de verdad gas. O sea, era tan real y tan bien contada, que era impresionante, porque la estaba contando en la radio y la gente tenía miedo de que invadieran de verdad. Entonces, bueno, eso serían. Después ahí adentro tenemos mezclas. Podemos tener un virus con extraterrestres o algo climático que en realidad tiene que ver con una fuerza extraterrestre. Nombrar una también de las últimas, como el Eternauta. En realidad al principio parece ser esa neblina, pero bueno, después en realidad te enterás que hay algo más, además de lo climático, digamos, o además de lo que en principio parece natural, vamos a decir así. Así que más o menos por ahí iríamos. Pero en cualquier caso, la cuestión es cómo rearmamos el mundo después de esto. Esas preguntas que yo me había planteado, o sea, ¿qué vale la pena construir? ¿Qué no construimos? ¿Qué no repetimos? ¿Qué errores del pasado? Porque eso que me comentabas vos, de tu compañero, exactamente, de Gustavo, es interesante justamente eso, ¿qué
¿Qué cosas? Bueno, hasta acá llegamos con esta situación. Bueno, tenemos la oportunidad de construir otra cosa. ¿Qué haríamos? ¿Qué no repetiríamos? ¿O qué sí repetiríamos? No sé, qué forma de gobierno, qué tipo de comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que viene después. Que bueno, que en principio generalmente parece como esto de, bueno, de alguna manera te están dando esa oportunidad y puede ser genial. Y después siempre se tuerce ahí a mitad de camino porque a los seres humanos nos cuesta, no repetir los errores, 2, ponernos de acuerdo, 3, realmente construir en comunidad es muy difícil. O sea, lo vimos con la pandemia, ¿no? Que era, vamos a salir mejores de esto y por lo menos es discutible. Y es bastante discutible, ¿no? Uno te podría decir que en este momento histórico de cómo está el mundo estamos muy cerca de una distopía apocalíptica causada por los humanos, ¿no? 100%. En el caso de la pandemia casi que vivimos o sea, yo ahí me tomé el trabajo, no sé por qué lo digo así, pero de volver a ver Contagio, gran película de Steven Soderbergh. Yes. Y era como una crónica de lo que estábamos viendo, pero, o sea, que vimos una situación muy parecida a una novela o una historia apocalíptica. Exacto. Pero después volvimos al mismo punto, no es que después hubo que reconstruir algo distinto, ¿no? Como que no. No. El post-apocalipsis no lo tuvimos mucho. No lo tuvimos en cuenta. Y bueno, y el relato apocalíptico de la pandemia, claro, no llegó, vamos a decir así, sin que se malentienda, porque obviamente fue algo sumamente importante, pero claro, no llegó a otros escenarios que se plantean en las novelas y en las pelis que vamos a hablar ahora, donde, bueno, en el caso de Apocalipsis de Stephen King, muere el 98%. 98% de la población. Entonces, claro, o bueno, On the Walking Dead, obviamente muere muchísima más gente en proporción, de hecho es la que menos, la que queda viva. Claro. Entonces, bueno, ahí sí tenés que construir porque no tenés nada. Se cayeron los gobiernos, porque eso es lo que pasa con el relato apocalíptico. Se caen los gobiernos, no hay nada, bueno, se cae obviamente la tecnología, no hay nada, no hay absolutamente nada, tenés que empezar de cero. Cazando, recolectando, claro, ya no puedes ir al súper a comprarte las cosas. No hay nada, tenés que vos empezar de cero, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, generalmente, los que sobreviven, una de las primeras cosas es, bueno, me uno a otros seres humanos. Lo que pasa es que en la unión me uno con los otros seres humanos vienen los problemas, que a veces el relato, ya cuando estamos en el relato post-apocalíptico, intentando construir, a veces la amenaza somos nosotros mismos, no externa. En realidad, a veces la amenaza, por ejemplo, de los zombies pasan a segundo plano, digo, está. Sí, en The Walking Dead, yo no sé si ya lo dije en estas columnas, pero en algún momento he dicho que yo The Walking Dead la abandoné. Sí. Llegué hasta a la mitad de la temporada de la 8ª, o sea, miré bastante igual, pero ya hacía tiempazo, que era, por lo menos de la temporada del Gobernador, que esa creo que fue la 3ª, los humanos eran los principales problemas entre humanos, los zombies eran como parte del paisaje. Decorado, sí. Claro, totalmente. Yo le digo, es la excusa, en realidad, para si vos te metes más adentro, te das cuenta que de lo que me estás hablando es de la ética, de la moral humana, de cómo reaccionamos frente a situaciones límites, del poder, del problema del poder, de quién tiene el poder, etcétera, etcétera. Ya no me estás hablando en realidad de los zombies y de la preocupación, eso queda en segundo plano. Entonces eso pasa muchísimo en casi todas las... En todos estos ejemplos. Creo que dijiste algo, que usaste la palabra laboratorio, me parece. Sí. Como que estas historias son la oportunidad de hacer un laboratorio de reconstrucción, ¿no? Exacto. Hablamos en las primeras entregas de estas columnas que las distopías suelen ser un bajón. Sí. 1984, que ahora la volví a leer también. La última frase de 1984 es increíble. Amo al Gran Hermano. Me doblego. Winston se doblega y ama al Gran Hermano. Es buenísimo. Desde todo punto, o sea. Todo punto. Ideológico, emocional, o sea. Todo. Hasta físico, te diría. Claro. Y no sé, Black Mirror, hablamos también, que sí, los mejores capítulos de Black Mirror son los que terminás diciendo, la puta madre, ¿por qué miré esto? Sí. Por lo menos para mí esos son los mejores. Como el primero de la 7ª temporada, que hablamos. Que fue el del que te charlamos. Cortás las venas con una galletita María, digo yo siempre. Está. Pero en las postapocalípticas, lo que decías recién de entre los humanos se ven los problemas, suele haber una visión de la humanidad como medio pesimista, medio jovesiana, sí, ¿no? Del hombre es el lobo del hombre. Exacto. Lo ves así vos que tenés más leídas, como vamos a ver ahora que hay una silla llena de libros. ¿Te parece que tiene lo mismo o Apocalipsis tiene una visión positiva de la humanidad? Sí. O sea,
incluso la humanidad se divide físicamente entre los buenos y los malos. Sí. O sea, los malos se van a Las Vegas, los buenos se van a Boulder. Exacto. Y gana no estoy spoileando nada, la novela es del 79, creo, chau. Pero ganan los buenos, Sí, ¿no? claro. Bueno, Stephen, lo que pasa es que es un tipo... La gente piensa que no porque escribe terror, en realidad es un tipo que trata de buscar la esperanza, justamente. Dentro de todo esa miseria humana trata de buscar no es el caso de todos. Pero sí tenemos algunos relatos, sobre todo los que se dividen en apocalípticos y posapocalípticos, o sea, cuando la misma novela tiene los dos relatos, te muestro cómo se destruyó el mundo, te muestro cómo están los supervivientes, cómo están tratando de acomodarse a esta situación, y se deja abierta como esta idea. No es que se solucione ni que todo está perfecto, de hecho se repiten muchos errores humanos, pero hay como este pequeño dejo de esperanza, esta apertura que a veces hay que saber leerla, y ahí vamos ya a que a vos te encanta, a La carretera. La carretera es un bajón. Sí. La amo, pero es un bajón. Cormac McCarthy, que es un bajón. Este relato que construye es excelente porque es el hombre y el hijo, porque ni siquiera es que vos tengas... No sabes qué pasó en La carretera. No, o sea, el mundo terminó, pero no sabes qué pasó. La idea es que vos te hagas empatía con estas dos personas que pueden ser cualquiera, y bueno, estamos obviamente... de más está decir que si el mundo conocido, por lo menos, se destruyó en su mayoría, obviamente eso afecta a lo que es la geografía. Entonces, suelen ser escenarios, las posapocalípticas, cuando ya está la debacle, suelen ser escenarios muy tristes, ¿no? Donde obviamente, o desérticos, ya no hay nada para plantar, por ejemplo, no hay, la naturaleza está muerta. Entonces, bueno, el hambre, obviamente, las penurias que pasan, como sucede en el relato, ¿no? de la carretera. Pero... es re bajón, obviamente. ¿Querés hacer vos el spoiler? No, pero tampoco, digámoslo así, no termina desesperanzadamente, digamos. Entiendo que obviamente el niño queda huérfano, entonces, por supuesto, y la forma en la que muere el padre es re triste, porque podría haber zafado, pero bueno, obviamente. Pero es un arquetipo de, no sé, desde La Diligencia, por lo menos pienso en el cine, pero se muere uno viejo y queda el niño. Y es la nueva generación, claro. Gas, pero es obvio eso, pasa en todos los relatos de ese tipo, la nueva generación. Y si bien el niño queda solo, tenemos ese final que por más bajón que sea, porque es obvio, vos mirás ese escenario y parece que no hay nada que construir. Bueno, tenemos esta familia que se le acerca a este hombre, ¿verdad?, a preguntarle al niño y le dice, bueno, venite con nosotros. De alguna manera es como la esperanza en el niño, en los niños que son las nuevas generaciones, de poder construir algo nuevo, ¿no? Entonces hay como, igual obviamente es súper bajón, pero sí, pero tiene eso, incluso que parezca que no, tiene eso de decir, bueno, intento construir, o por lo menos quizás dejo la puerta, yo siempre le digo eso, dejo la puerta abierta a la posibilidad de la esperanza. ¿Qué tal? ¿Pero lo ves como un hilo conductor de las postapocalípticas? Sí, ¿lo ves? Sí. Pasa también con, La carretera no traje porque, como te decía, la tengo prestada, pero traje otra vez a mi amiga Margaret Atwood porque la amamos. Toda la trilogía. La amamos y es imposible. Esto muestra que, la tenés, que la tesis realmente fue real y que lo estudié y lo leí. Tenés todo marcado con colorcitos todos los 3 libros. Yo les había contado que que Oryx es muy... ¿Por qué es interesante esta? Y a vos que te gusta lo apocalíptico, tenés que leerlos. Lo tengo, Gas, porque el primero es todo el relato justamente. Oryx y Krake, de esta hablaste en la segunda entrega, si no recuerdo mal. Y apocalíptico. Entonces acá te van contando el mundo en el que estás en ese momento y el momento hacia el final donde llega la destrucción, el apocalipsis. Y en las siguientes, que son las que nos importan hoy, justamente que es el año del diluvio y después Magdadam. Que así se llama la trilogía, ¿no? Exacto. Acá te van contando la reconstrucción. Fíjense que el año del diluvio, ¿no? Qué nombrecito utilizó justamente Margaret para, contarte cómo los personajes que quedan sueltos, que sobreviven por ahí, uno en un lado, otro en otro, cómo, van tratando de reconstruir este mundo. Y en la última te muestran algunas nuevas reglas, no instituciones porque todavía no hay formadas, pero sí comunidades de cómo se va acomodando esa posibilidad de nuevo mundo, que en este caso, como yo había comentado la primera, es los seres humanos junto con los Oryx, que son
esta raza nueva que crea el personaje, que sobreviven, pero también sobrevivimos nosotros. Entonces, bueno, en esta última te muestran cómo funcionan todos en comunidad, incluso cómo los animales que fueron manipulados genéticamente en la primera, cómo, viste que la naturaleza, como dice Ian Malcolm en Jurassic Park, la naturaleza se abre camino. Cuando le dicen, no, son todas hembras, no pueden procrear, bueno, en la naturaleza se abre camino, acá pasa lo mismo. Life finds a way. Exactamente. Peliculón, una frase divina. Bueno, acá sucede lo mismo. Los propios animales que fueron manipulados en realidad se empiezan a acostumbrar al paisaje y a la geografía, ¿no?, del momento. Entonces, Margaret es dura, toda la que la lees es dura. Pero bueno, el final justamente te deja abierto como esa idea de tenemos la posibilidad de construir algo nuevo. Si querés, ahora en el segundo bloque nos metemos más en los otros libros y en las demás películas y series que has anotado. Pero también me habías comentado de hablar capaz de algunos arquetipos, ¿no? Algunas cosas que se repiten, que también, más allá del escenario, hablamos recién del niño, en el caso de la carretera. Es un arquetipo. Es un arquetipo, es una cosa que se repite bastante. Y esto de lo que decías vos, generaciones, las generaciones más veteranas con las generaciones nuevas. De hecho, en Magdadan pasa eso, porque uno de los... La memoria es un concepto que es muy importante en el relato posapocalíptico, porque bueno, es alguien o algo se tienen que encargar de acordarse de cómo era el mundo antes, qué cosas sí capaz que están buenas hacer y qué cosas no. Entonces la memoria siempre en Margaret es impresionante, pero en casi todas. Esto de voy contando, alguien va anotando en un diario. Y lo interesante es que justamente es Toby, que es uno de los niños craque, y es un niño que va creciendo y justamente se hace adolescente en ese mundo, y es el que va anotando y es el que tiene como la idea de esperanza. Es algo que se repite, ¿no?, todo el tiempo. Después tenés el típico personaje que se sacrifica, que también está siempre presente. El viejo también, el mentor del niño. El mentor, exacto, y alguien que se sacrifica por el grupo. Sí, bueno, si hay que sacrificarse para que el grupo pueda sobrevivir, también lo hacemos. Y decías el tema de la comunidad. Sí, eso es un tema. Como otro arquetipo. Que creo que es algo que, como decía cuando... Nadie se salva solo, para usar la frase del Eternauta. Exacto, y como cuando leía eso que venía reflexionando, los seres humanos también tenemos no solo esta necesidad, porque somos seres sociales y demás, obviamente, gregarios, pero sino esto de realmente construir una comunidad utópica, justamente. Siempre tenemos esa idea. Que fallamos una y otra vez porque, bueno, vamos aprendiendo del ensayo y error. Pero esta idea de realmente poder construir una comunidad, o sea, ¿no?, donde todos nos apoyemos, todos nos ayudamos, y qué mejor momento que en el relato posapocalíptico, donde si no construís la comunidad, la quedaste. Me quedé pensando de los apuntes que me mandaste, como estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con disidentes, conspiranoicos y demás, y tienen mucho miedo al control social. Y obvio. Me quedé pensando en que los apuntes que me pasaste vos, el punteo que te armaste, mencionabas como uno de los puntos a tener en cuenta en esto del control social, como de los riesgos que se advierten. ¿Por dónde ibas? Y claro, porque bueno, como decía, si vos tenés la posibilidad de... Generalmente en las apocalípticas siempre hay algo o alguien que, bueno, que está, cuando en el relato apocalíptico, cuando tiene que ver la mano del hombre, o sea que generalmente casi siempre, en casi todas, bueno, es por causa de algunos pocos. Entonces la idea es, cuando vos podés construir ese mundo nuevo, es tener cuidado con eso y no caer en un totalitarismo, porque claro, es muy fácil esto de, estamos en caos, desorden, no hay reglas, no hay nada. Entonces vengo yo. El hombre fuerte. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en The Walking Dead? Sí. Esto no es una democracia, le dice Rick en la segunda temporada. Exacto. Y después al final de la primera. Con el gobernador pasa lo mismo. Sí. Son esas figuras que en realidad, todo el mundo quiere a Rick todo, pero en realidad es un totalitarismo. Sí. Vamos a decir las cosas como son. ¿Sobreviven? Sí, sobreviven, todo lo que vos quieras. Pero claro, el peligro es a costa de qué. Porque entonces lo nuevo que estamos instaurando es peor que lo anterior. Sí. Hay una escena que marca pila el tono de la serie una vez que hay ese quiebre, pues la primera temporada es muy del apocalipsis, ¿no? Y después ya pasa a ser, bueno, ¿cómo sobrevivimos acá? Exacto. Hay una pregunta que nunca se hacen, creo yo, que es ¿por qué queremos sobrevivir en este mundo? Si tiene sentido sobrevivir en este mundo. Que eso yo me lo pregunto mirando este tipo de historias, pensando, yo no sé si querría vivir pasándola tan mal. Claro. Claro, nunca estuve en esa situación, así que no sé, pero por lo menos me lo pregunto. Pero hay una escena que a mí me quedó marcada de The Walking Dead, que, repito, es una serie que yo quise mucho hasta que me cansé. Me pasó lo mismo.
que va Rick con el hijo, con Carl, y por la carretera y ven a un tipo solo con una mochila. Y el hijo le dice como frenemos y el padre creo que ni siquiera le contesta, como siguen. Y al rato vuelven y está muerto el tipo, ¿no? Y como podríamos haberlo ayudado, pero también no sabíamos si era malo. No. Está como esa duda. Y Rick pesa más lo de yo no me la juego. No. Y en realidad es una filosofía horrible. Sí. Es decir, no voy a ayudar a nadie por las dudas que sean malos. Egoísta, ¿no? Claro. Ser empática, y que si con esas ideas vas a construir un nuevo mundo no tiene mucho sentido. Pero ahí te gana, vos me decís, estoy de acuerdo contigo, racionalmente, y hablándolo así fríamente ahora, yo me pensaría lo mismo. ¿Cuál es el sentido de sobrevivir, no vivir? Porque esa gente no vive, sobrevive hasta... El problema es que ahí te gana el instinto de supervivencia del ser humano. Hay gente que no lo tiene, la mayoría que sí lo tiene, y ahí en las series, obviamente... Los personajes que te presentan tienen el instinto de supervivencia, ¿verdad? No quieren. Decís, no, pero ves venir a los zombies y rajás. Claro, no querés. Y ves venir a un ser humano con un palo y lo matás vos, capaz. Antes vos decís, nunca mataría a nadie, yo tampoco. Pero en ese contexto, en esa geografía, no es tan fácil. Porque el instinto de supervivencia te puede. Y vos ves otras, ya que decís eso, Soy Leyenda. Tanto la novela sabes que no la vi ni la leí, ¿no? Pero sé lo que pasa. De Mattenson, como las pelis que sí, obviamente me quedo con por lo que yo recuerdo es la novela. Al final se da cuenta que sí había una cura, ¿no? Sí, una cosa así. Para una plaga, es una plaga que transforma a los humanos en vampiros, y bueno, aparentemente él sería como el último humano en esta ciudad, ¿no? Y bueno, y vos decís, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Si estás solo. No hay nada más horrible que estar condenado a la soledad. Y el personaje sigue, lucha, pelea, o sea, construye el relato, más allá del relato posapocalíptico de ver todo lo demás, el suyo también. Pero podrías decir, yo qué sé, Walking Dead por lo menos, Rick al principio, ya después se transforma en un dictador. La gente me va a odiar, la gente que lo ama, pero es real. Pero al principio la necesidad de salir y la desesperación, primero de no entender nada, es buscar a la mujer y al hijo. Sí. Digo, por lo menos tiene, ¿verdad? Un algo o alguien. La mujer está embarazada. Exacto, también. ¿no? Tenés un algo o un alguien. Gas. Pero en el caso de Soy Leyenda, está bueno, la cura, la desesperación. Pero ahí te muestra que en realidad es una necesidad humana. Es como imposible, ¿no? Siempre hay alguien, capaz que no sos vos, capaz que no soy yo, pero va a haber alguien que por lo menos va a intentar continuar con eso, sí o sí. Hacemos una pausa, ¿te parece? Perfecto. Y a la vuelta, mi parte favorita, que es cuando vos me contás de una cantidad de libros que tengo que leer. ...21:36 son ahora. Siempre me gusta cuando hacemos programas en vivo poder decir la hora, porque así la gente sabe, la gente me cree que estamos en vivo y que no estamos saliendo grabados. Estamos con Carla Dos Santos, estamos hablando de apocalipsis, postapocalipsis. Mira, acá llega un mensaje que están mencionando una que yo justo leí el año pasado y que no vi la peli, no sé si es recomendable, sí, pero que es calcado lo que estás diciendo, lo que estás contando vos, y no sé si la tenías, porque si bien leí tus apuntes, no recuerdo si estaba mencionada esta, que es Ceguera. Ensayo sobre la ceguera, ¿va? Ensayo sobre la ceguera de Saramago, sí, que está muy buena y que en realidad... ¿Es un asco Ensayo sobre la ceguera? Sí. O sea, sí. Porque va por algo que no hablamos tanto, que es qué pasa entonces con los desechos humanos. Exacto. Si se rompe todo. Sí. En este caso ellos no ven, además, o sea. Bien, bueno... Ensayo de la ceguera en realidad tiene ese tópico que se repite, que es Wyndham en el 51, si no me equivoco, sí, por ahí, que tiene El Día de los Trífidos, que es una novela que justamente de la humanidad, por un evento misterioso queda toda ciega, y bueno, hay una especie de... No me digas que Saramago es un... De plantas, no, porque es una especie de plantas carnívoras que quieren dominar y matar, pero en realidad la base, esto de que los seres humanos se tienen que adaptar a no ver y a tener una amenaza que no la pueden manejar, sí. De alguna manera Saramago, no sé si lo habrá leído, pero bueno, no es nuevo, pero sí, el tema de la ceguera, esta otra que sacó Netflix, Bird Box. Sí. Bueno,
lo mismo. Ahí está el contrario, ¿no? No pueden ver. No podés ver. O sea, ven, pero si lo ven se mueren. Esto de con Mala, los sentidos mala. Esa no humanos. la Sí, recomendamos. no, para nada. Ensayo de una ceguera. Sí, la peli está, si no me equivoco, con Gael García Bernal y Me acuerdo que está Julianne Julianne Moore. Moore, que filmaron una parte acá en la Ciudad Vieja. No está mal. Obviamente la novela es mejor, pero sí. O sea, pero Saramago hace la trampa de que hay una que ve. Sí, Entonces, exacto. es que, claro, ¿cómo haces para contar si nadie ve nada? Si nadie ve nada, no, imposible. Porque el relato no tenés que cortarlo externo en tercera persona y sería un embole. Entonces, claro, sucede eso. Pero sí, esta tónica de que por una falta de algún sentido o un exceso de algún sentido también se da. Bueno, la de Bill Burke que no pueden ver y está esta otra que tampoco es muy buena, pero bueno, nos sirve la temática, que no pueden dormir. Ay, no sé Que cuál creo es. que también es de Netflix. Pensé Bueno. que ibas a decir que no pueden hacer ruido, que es Sí, no, un lugar en silencio. eso es un peliculón. Que yo las quiero mucho. Eso es un ¿La peliculón. viste la última? Sí. Que es el Apocalipsis Sí. también. Y que también me gustó mucho. Me gustó, me quedo con la primera. Sí, por supuesto. la segunda yo creo que es la que menos me gustó. Y esta me gustó bastante a mí, la verdad. O sea, las historias apocalípticas son todas muy parecidas. Sí. Empieza la amenaza. Exacto. El relato es, dale, amenaza. Vos sos la que sabe, pero corregime. No, dale. Yo como espectador, no Bien. como estudioso. La amenaza muchas veces la ven por la tele, Sí. ¿no? Empezó en China, ¿no? Ya lejos, Claro. sin duda. Me acuerdo en This is the End, que no me acuerdo cómo es que se la tradujeron, este es el fin, creo. Sí. Una comedia. Sí. Ellos ni siquiera le prestan la atención a la tele No. y no ven que está en China o en México o en no sé dónde. Y como siempre está esa amenaza, que es una enfermedad, que es un virus de zombies, que Sí. es un meteorito, Sí. lo que sea. Lo que sea. Va llegando como en una cosa como medio como en dominó. Exacto. Y los personajes terminan quedando como aislados. o Solos, algo así. varados, diseminados por ahí, porque bueno, como no te diste cuenta antes o no actuaste antes, obviamente quedas ahí a la deriva donde estés. No importa por qué y qué personaje, cuáles son las consecuencias, ese es siempre más o menos la estructura del relato. Pero digo, en The Last of Us, ese capítulo que es el principio de la serie, creo que es, ¿no? Que es cómo empieza Sí. Cuando caen los aviones, Claro. cuando todo el principio, el primer capítulo, ¿no? Que van cayendo los aviones, que van mostrando cómo se descontrola. Ese es el apocalipsis. El primer zombie que aparece, que Exacto. ellos no entienden, la vecina que vos la ves, vos ya sabés que estás mirando una serie de zombies, entonces te das cuenta que la vecina se está transformando, Exacto. pero los personajes no saben. Eso y el principio de Un lugar en silencio, día 1, Sí. son muy parecidos. Muy parecido. Pero como que si te gusta, lo miras igual. Siempre es caos. Claro. Uno tiene que pensar que esto responde bien a los mitos cosmogónicos, que en todos los mitos cosmogónicos viene alguien o algo a ordenar el caos, separar la luz de la oscuridad. Bueno, sucede esto. Es el relato apocalíptico es el caos total. Y bueno, tenemos que ver si somos capaces en el posapocalíptico de ordenar ese caos, ¿no? Es lo que sucede, totalmente. ¿Querés empezar a mostrar libros? Sí. Ya mostraste en realidad los de ya Atwood. mostré a la amiga Margaret, que es una amiga, la queremos, la amamos. Así que bueno, voy a mostrar algunos no tan conocidos, que Dale. me parecía que estaba bueno también, para que los espectadores, los oyentes, las dos cosas, tengan curiosidad y capaz que los pueden ir por ahí a buscar y leer. Estas Vamos que a agarraste arrancar. recién me dijiste, estas no las conoce nadie, por eso las traje. Sí, literalmente no las conoce nadie. Allá las chiquilinas me están diciendo que no. Obviamente, porque bueno, no consumimos autores rusos ni de Europa del Este. Lo mismo pasa con los asiáticos, ¿verdad? Que hay un montón y es muy bueno. No te dejo como mi amigo Xin Liu. Es excelente. Pasa que somos re occidentalistas, ¿no? Seamos sinceros. Sí, Yo sí, tuve obvio. que buscar un montón para indagar e investigar un montón en muchos idiomas complicados para poder llegar a algunos que acá ahora están viniendo un montón, pero claro, difícil porque no encontrás. Entonces, bueno, Metro 2033, Metro 2034 y ahora salió Metro 2035. Entonces no la tengo que leer, es una trilogía. Son Dimitri, ¿cómo es? Sí, ¿querés pronunciarlo? Gluhovsky, diría yo. Yo diría Gluhovsky también, lo mismo. Así que, bueno. Haciéndome el que sé algo de ruso. Sí, vamos a ponerle. El amigo Dimitri. Ahí va. Sí, está bien. Bueno, son muy interesantes. Obviamente la narrativa es diferente. Cuesta si uno no está acostumbrado. Con nosotros, capaz que te pasó, porque es otro tipo de narrativa. Claro, pues Samiatin, que también es ruso. Los rusos o los de Europa del Este no es como estamos acostumbrados los yanquis o los ingleses. Es distinta la narrativa. Pero bueno,
Al principio se hace un poco pesado, pero después es genial. Esto está buenísimo, así que lo voy a mostrar. Sí. Como un mapa ahí. Es un mapa, en realidad, de cómo se organiza, porque es importante, porque este es el mapa de cómo se organiza. Para Carla, háblale un poquito más cerca al micro. Ahí, perdón. Cómo se organiza la sociedad cuando ya está en el relato posapocalíptico. ¿Ah? Estos supervivientes lo que logran hacer es reconstruir la sociedad en 1 metro, en todos los en el subte. En digamos. el subte, exactamente. Todos los túneles del metro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hubo una guerra nuclear, obviamente que dejó la superficie inhabitable para los seres humanos, entonces, bueno, se van como de a poco abriendo y colonizando, vamos a decir así, el subterráneo. ¿Ah? Tienen de todo, ahí tienen bases militares, lugares para que la gente esté, escuelas, de todo. Pero a todo esto, obviamente, como buen relato que tiene que ver con lo nuclear y con las consecuencias que eso trae, lo vimos en Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Obviamente en Chernobyl, acá tenemos una especie de humanoides, hay algo que los amenaza, que no se sabe, no quiero hacer todo el spoiler, que no se sabe, claro, al principio qué es, porque bueno, son unos mutantes. ¿Ah? Y parece que hay también afectó a los animales, entonces hay una especie de ratas que no mueren y esa parte es muy buena porque te da una claustrofobia. Imagínate que yo me muero, estás ahí abajo en los túneles con las ratas inmortales gigantes, ¿entendés? Que es como una pesadilla y bueno, está y está bueno porque también, además de mostrar todo cómo se construye la sociedad bajo tierra, hay como una crítica, que es que obviamente viniendo de alguien de Rusia y de los países de Europa del Este, al fascismo, al totalitarismo, al comunismo. Hay como, bueno, cómo nos organizamos, porque la base de esto es militar, ¿no? Y la base es, si a vos te toca quedarte ahí en la esquina, ¿no? No te puedes mover ni 1 milímetro porque se descontrola toda la otra estructura. Entonces, bueno, eso está muy bueno. Es que te iba a decir, en las tapas de las dos tienen una figura con un casco. Exacto. Así como con una máscara de gas, pero tiene una cosa militar, no, sí. no es tipo el Eternauta, una máscara de buzo no, son o bien algo militares. Claro, algo pro. Esto, para poder salir al exterior, donde están las criaturas mutantes que a veces se meten en los... Bueno, tenés que salir así, obviamente, porque no sabemos qué hay y que se puede respirar y bueno, que te puede causar justamente esas mutaciones o incluso la muerte. Entonces, bueno, se va desarrollando. Está muy bueno cómo describe el mundo posapocalíptico, porque es un mundo re triste en el sentido de es un mundo gris, es un mundo bajo tierra, no hay luz, la ausencia del uso del archa es un bajón, que por ejemplo en Margaret Atwood no sucede, el mundo es un bajón, está todo destruido, pero bueno, uno de los protagonistas está en la playa, tenés el sol, que quedó ahí, algunas cosas te quemás más por un montón de cosas, pero tenés por lo menos eso para construir. Acá es la claustrofobia de estar bajo tierra, ¿no? Como está en este régimen militar, es como parece el régimen soviético de Stalin, pero adentro de un túnel, ¿no? Con mutantes ahí en la vuelta. Pero está muy, muy interesante. Qué buena idea lo de hacerlo en el subte. Sí, es muy bueno. Y bueno, ya les digo, me falta El tercero. El tercero para liquidar. Son nuevas, están saliendo. Sí, aparte el autor es en realidad tiene un videojuego también y tiene un montón de cosas además y todo surgió ahí por el problema entre Ucrania, Rusia y por eso planteó O sea, nuevas. Sí, es muy interesante, muy interesante. ¿Cuál más? Bien. A ver, así. Voy a las otras, que tampoco las conoce nadie. Y que también las tenés muy marcadas. Sí, estas también fue mis fuentes primarias. La que está marcada fue en fuentes primarias directas en la tesis. En la tesis de maestría. Exacto. Estamos hablando acá. O sea, las otras fueron apoyo, la de Metro 2024, algunas más tengo apoyo, pero no fue como el centro del relato. Que en la maestría fuiste más por el lado postmoderno. Postmodernos, exacto. Y todas tienen esto la mayoría tiene una especie de relato posapocalíptico, porque la otra fuente son los Juegos del Hambre, que en realidad el centro es otra cosa, pero es a causa de una guerra también, entonces a causa de... pero esa va a quedar para otras, entra dentro de otras, pero bueno. Para las pochocleras. Exacto. Octavia y Butler, que bueno, que como decía, no la conoce mucha gente, es la primera mujer afrodescendiente que escribe ciencia ficción y distopía. Así que bueno, ella nació en Estados Unidos, pero tiene toda familia africana y bueno,
demoró muchísimo en venir acá, no se conocía, tuve que rastrearlas, tuve que comprarlas en Argentina, obviamente, acá no, olvídate, ahora sí vinieron, pero está más difícil. Y bueno, el relato de Octavia, sobre todo el primero, es el que nos mostraría, bueno, este mundo que en realidad está como en el límite ahí de, aparentemente, allá hay cosas apocalípticas, pero todavía queda más, todavía como que falta más. Y bueno, y nos relata a su protagonista, que es Loren, que bueno, en una América, Estados Unidos. Perdón, ¿dijiste el nombre de la novela? Ay, perdón, no. La parábola del sembrador y la parábola de los talentos. Originalmente iba a ser una trilogía. Octavia falleció. En el 2006 falleció con la última que no pudo terminar, porque le quedó mucho espacio entre una y otra. La primera es del 89 y la segunda es del 93. Y y es muy interesante. Conocido también como el síndrome de George Martin, ¿no? Exacto. No, escribió otras cosas. Claro. Escribió otras cosas también. Y bueno, esta sobre todo, como te decía, es Loren, la protagonista, que está como en este mundo, en su ciudad de Robledo, donde hay todos muros alrededor, porque a causa, digamos, del cambio climático y del colapso social, la sociedad está hecha un caos. No hay un gobierno que realmente le importe a los ciudadanos. Entonces, bueno, cada cual vive como puede. Y la crisis grande que plantea Octavia, que se adelanta bastante, lo cual nosotros lo vivimos de cerca, es el problema del agua. Todo va a empezar porque el agua no está alcanzando, y eso va a afectar a las cosechas, a lo demás, entonces afecta a los alimentos, ¿no? Entonces esta tiene que ver con eso, ¿no? Los recursos. Ya no tenemos recursos, entonces bueno, el agua, si tú tenés el dinero y vivís en los barrios ricos, podés pagar agua, si no, no. Y la gente que no puede pagar agua a veces roba y a veces mata por el agua, entonces bueno, todo es un caos y un colapso. Sumado a un pequeño detalle que es el pairo, o la pairo, que es una droga, que tiene, yo te diría que el 90% de las características del fentanilo, de lo que genera el fentanilo en los seres humanos. En el 89 se publicó, ¿no? Una genia, Octavia. Sumado a que te genera como un estado de piromanía donde querés prender fuego. Sería como lo nuevo, así. Entonces, bueno, acá se desata el caos, se viene el apocalipsis total de una. Bueno, la protagonista se tiene que ir y está muy buena, coincide como con la carretera, porque toda esta primera parte es la protagonista que va por una carretera, ¿no? Migrando de un lado al otro y conociendo gente. Y esto que decías vos de Walking Dead, acepto a la gente, me matará a esta gente, la ayudaré. Y bueno, y efectivamente se junta, y lo que es muy interesante es que fundan una comunidad que se llama Bellota. Y en esta comunidad la idea es construir algo nuevo, ¿no? Y salir adelante. Pero bueno, va a cambiar el gobierno, y Octavia acá utiliza la frase "Let's make America great again" en el 89, que va a usar Trump en el 2016. Octavia ya estaba muerta, o sea que no había forma. Impresionante la visión. Y bueno, un autoritario así con todas las características, un personaje que sale gritando en la tele, es impresionante lo parecido que es. Entonces, bueno, se transforma casi en un totalitarismo. América Latina, y bueno, América del Norte, y en la segunda es el ataque a estas comunidades que se están creando como para hacerlas desaparecer. Y bueno, la idea de la protagonista es emigrar a las estrellas, que sería buscar una forma de ir a Marte o a otro planeta para poder sobrevivir, porque acá la Tierra ya no está más. Cosa que también es recurrente a veces en las posapocalípticas, esto de, bueno, busquemos, o si no da más, busquemos otro territorio para, como pasa en la ciencia ficción también mucho, Interestelar, ¿no? Pasan todas que, bueno, acá está todo colapsado, busquemos otra forma de ir. Y bueno, y queda un poco ahí coartada porque nos falta la tercera. ¿La recomendás igual? Sí, la súper recomiendo. Las dos son muy buenas, la primera es brillante. O sea, me pasa lo mismo con la trilogía de Margaret, las tres, pero la primera es brillante. Acá la súper recomiendo a Octavia. Totalmente. Pasemos al cine. Pasemos al cine porque estamos cortos de tiempo. No, porque además las que vos te anotaste, menos una, que se acaba de estrenar la tercera parte, no me acuerdo, no sé si ya salió en Uruguay, pero no las vi, 28 días después, 28 semanas después, 28 años después, no las vi.
Entonces esa no puedo aportar nada, pero todas las otras las vi y me re gustan, así Dale, que te toca. me te toca toca, a mí. te toca, dale. Claro, tenés que trabajar un poco, si no, ¿qué es esto? Yo soy ¿Verdad, Soler. chiquilina? Me explota, se dan cuenta que me explota. Dale. Yo acá vengo de sparring. No, dale. O sea, acá le leo a nuestro público la lista que vos bautizaste Cine del Fin del Mundo. Bien. Pusiste Mad Max, Obvio. Hijos de los Hombres, que yo la conozco en realidad como Niños del Hombre. Sí. Children of Men, Exacto. traducida de las dos maneras. 28 días después, Wall-E, la animada, Sí. para hacer una diferente. No deja de ser un relato posapocalíptico. Y El Planeta de los Simios, la clásica. Sí, a mí los reboots no me... A mí me gustaron, sí. Ta. La última no la vi. El Reino del Planeta de los Simios no la vi, pero las otras tres me gustaron pila. La te diré. primera me gusta más, obviamente. Pero sí. Es sí, la sí. única que vi de las clásicas. Bien. La primera. Después las secuelas no las vi. He escuchado buenas cosas, pero no las vi. Hace poco convencí a una amiga, que no sé si lo hablamos esto con alguien lo hablé en la radio. Convencí a una amiga que la viera. Y le dije, o sea, partí de la base de que son personas con máscara. Sí, claro. Pero si una vez que compras eso, Sí, sí, la historia está por bien. supuesto. Perdón, la historia está de más. Sí. O sea, Sí. tenés que aceptar que son personas con máscara. Nada más. Pero Sí, sí, la totalmente. película tiene casi 60 años. ¿Qué esperas también? Uf. Que esté todo hecho por computadora. Y no. No, Y aparte seguramente se vería mal si hubiera estado hecho por computadora. sin duda. Te puedo decir cuál es mi favorita de Dale. esas, seguramente sea Wall-E. Perdón. Capaz que es... perdón, Abby está festejando del otro lado por Wall-E, pero a mí Hijos del Hombre, los niños del Hombre me parece fascinante. Tiene una de las mejores escenas que he visto en el cine. No la vi en el cine, pero en Yo la la vi en el película. cine. Que Soy es- vieja, che. No, bueno. Podría haberla visto igual, pero es de 2006, si no 2006. recuerdo mal. Película que es en Londres, ¿no? Pero en todo el mundo pasó que hay un problema de fertilidad. De natalidad y de fertilidad. O sea, no es que exacto. cayó la natalidad como pasa No. ahora, sino que directamente No nacen. no nacen hijos, No. porque no se puede. Las mujeres No. perdieron la fertilidad y no se sabe por qué. Exacto. Cuando empieza la película, el niño, o sea, ya no es un niño, pero la persona más joven del mundo, que se llama Diego y es un argentino, muere asesinado. Sí. Y nuestro protagonista, que es Clive Owen, ve Exacto. esa noticia y enseguida hay un atentado terrorista. Entonces ya ves que es un mundo violento. Además de feo, pues está como todo medio polvoriento, Sí, una Londres fea. Obviamente. Fui a Londres una vez y pasé por una especie de puente así. Digo, esto es la primera escena de Niños del Hombre. O sea, no sé si era, pero la verdad que Londres tiene partes bastante feas. Sí. Como toda ciudad, supongo, ¿no? Sí. Pero ahí vi eso. Y bueno, y la historia es que encuentran a... Él es como un viejo guerrillero que está como desencantado, Sí. ¿no? Y lo vienen a buscar porque le dicen, tenemos una persona que está embarazada. Como para que haga de guardaespaldas, Ahí que va. la vaya a cuidar, la traiga, ¿no? Me Exactamente. acuerdo y se Sí. pone la piel de gallina porque la amo. Y le viene a decir eso, tenés que proteger a esta mujer que la van a llevar a un barco, ¿no? Exacto. Y la película es todo ese viaje hasta que la llevan ahí. Y no voy a spoilear lo No. que pasa en mi escena favorita, pero baste con decir que me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Supongo que sabes de cuál parte estoy hablando. Pero no solo por cómo está filmada. Haz el spoiler. Haz el spoiler. Bueno, después del parto, que la escena del parto aparte es impresionante, Sí. porque está filmada en un plano de secuencia que decís, ¿cómo mierda hizo esto Cuarón, que es un psicópata? Que ojalá vuelva a hacer algo, porque el último que hizo fue Roma, ¿no? Sí. Roma es del 2018, creo. ¿Dónde está 2019. Cuarón? 2019. ¿Dónde está Cuarón? ¿No Sí, hizo más nada más? Creo que no. Cuarón venía a hacer la mejor Harry Potter y hizo Hijos del Hombre. Y después de que el niño nace, que nace en una parte en un edificio rodeado por el ejército y gente escondida, en una Exacto. situación desastrosa, y ellos salen con el bebé y todo el mundo baja las armas y todo el mundo queda quieto durante unos segundos. Y me acuerdo de unos youtubers que yo miraba en un momento que no me acuerdo cómo se llamaban, pero que hablaban de cine. Tenían un capítulo que era maneras de mostrar emociones en el cine. Y esto era la esperanza, o sea, Exacto. la esperanza hecha en Toda una escena. puesta ahí. Claro, simbolizada. Nadie dice, oh, este niño representa la esperanza. No. Y justamente por eso está buena, ¿no? Exacto. Pero es increíble. Y cómo termina además cuando empiezan a los balazos de nuevo, los cañonazos. Es como... No cambió nada, ¿no? O sea, no cambia tan fácil. No. Pero me parece una escena fascinante y la película me gusta un montón. O sea, filosóficamente y con todo lo que te hace pensar, pero además está buenísima para... Incluso si querés mirarla porque
querés ver una buena historia, Sí, ¿no? sí. Tipo, está muy bien hecha, Sí. la escena, en facultad me mostraban la escena adentro del auto, Sí. que es otra que tampoco sabes cómo la hicieron. Exacto. Creo que hay un backstage y te muestran como que es el auto tenía como una cosa medio mecánica Sí, adentro, ¿no? exactamente. Pero impresionante. Sí. O sea, son esas cosas que ahora que salió Adolescencia, la serie que yo no la vi, no sé si está buena, calculo que sí, de tanta gente que habló, pero todo el mundo destacaba, está hecha en un plano secuencia. Y mi gran pregunta de ahí siempre es, ¿pero importa? ¿Narrativamente sirve para algo o distrae? Porque cuando yo vi... ¿cómo se llamaba? La de Iñárritu, hablando de mexicanos. Berman. No aportaba nada que estuviera filmada en... Y me acuerdo que en el canal... No, porque el impacto viene por otro lado. Pero me acuerdo que en el informativo, el que estaba presentando era Carlos Dopico y Claudia García le dice, ¿pero qué cambia? Y se ve que lo hizo totalmente fuera de guión y él quedó como, y claro, en realidad no cambiaba nada. Si la historia es buena, si el guión está bien construido y pero en esta película, esas escenas que están hechas en plano secuencia, que yo recuerdo son dos, la del auto y la del parto, están hechas así porque te impacta de otra manera. Exacto. O sea, tiene un sentido narrativo, no solo para mostrar, mira qué capo que soy, que después al comienzo de Gravedad, ponele, me estoy yendo por cualquier lado, fiel a mi estilo. El comienzo de Gravedad, otra película de Cuarón que a mí también me fascina. El principio que dura como 15 minutos. Sí. Y capaz que es un poco más... capaz que no tenía por qué haberlo hecho así, no pasaba nada si lo hacía de otra manera. Igual está muy buena. Sí. Pero... Adolescencia sirve por el tema, lo que pasa. Claro, pero no y sé en realidad es por el... técnicamente... No, el tercer mirala y después lo hablamos. El tercer capítulo. Que es cuando el nene cuenta... Ahí, más que nada, creo que ni siquiera es para el espectador, ¿sabes? Para quién es, para los actores. Porque no es lo mismo. No es lo mismo que vos cortes cada 2 minutos 43 veces, que metas 45 minutos de una y dale. Pero es tipo obra de teatro, ¿viste? Entonces, claro, me parece que viene por ahí, pero vos mirala, después lo discutimos. Dale. Pero me codiqué con Niño del Hombre, que la amo. Bien, muy bien. De las otras, Wall-E me gusta pila también. Sí. Es postapocalíptico como la primera parte, ¿no? Sí. Después ya es más una película de aventuras en el espacio. Exacto, pero está bueno la temática de esto de la contaminación y la basura y demás, que ahora tengo, que no me va a dar obviamente, que traje Marea Tóxica, que es de Cuifán, otro chino, para que la gente vaya abriendo el panorama. Y bueno, y pasa esto, es un mundo donde tenemos la basura, ha llegado tanto, nos ha invadido tanto, que bueno, que ¿qué hacemos con eso? Bueno, Mad Max, ya sabemos. Mad Max, sí. Sobre todo la primera. Solo vi la primera. Sí, es la mejor. Y Fury Road, que me parece que está buenísima también. Pero no vi... La gente suele destacar la segunda también. Sí, también. Pero no la vi. La tengo pendiente. Es buena la saga, en general, como para que la gente la mire. La última no está tan buena, pero zafa. No, pero si miraste ya, claro. Y después, 28 días después, a mí me gusta muchísimo. Y hablando de escenas, hay una que cuando él se despierta en Londres y mirás la ciudad, es impresionante cómo lo hicieron. Salió muy caro porque filmaron en la ciudad. Daniel Boyle, es genial. Todo vacío, silencio, ves los autos ahí. Muy parecida a la de Rick cuando van con el caballo, sí, que es todo vacío. Esta es anterior, por supuesto, ¿no? Porque entonces hay algo ahí, claro. Pero esto es macro, porque es una urbe enorme y sale él, ¿no? Cillian Murphy, todo con ahí, la batita, el cosito ahí, y no entiende nada. Y tenés esa ciudad vacía, para mí es magistral, porque vos decías cómo demostrar la esperanza, acá la desolación total. Claro. ¿No? En esa imagen. ¿Querés hacer, series? Ya mencionamos bastante. Bueno, The Walking Dead, The The Last of Us, que todos lo sabemos, más allá de los problemas de Last of Us, que hay otras cosas y eso, pero bueno. Tirame alguna más que destaques. Station 11. Esa la recomiendo, tanto la novela como la serie. Está en HBO. Ahí va, te iba a decir, algún lado es una miniserie, sí, es una también, o sea, una pandemia destruye el mundo y bueno, y hay una especie de compañía teatral, vamos a decir así, que empieza a reconstruir la memoria de la humanidad. Tiene como, a mí me gusta porque es muy poética, tiene como esa onda así. Después, Sweet Tooth. Esa está en Netflix, sí. No la vi, es una novela gráfica, ¿no? Sí, y que es estos niños que bueno, que son... medio mutantes. Mutantes, tienen como partes de otros animales, por ejemplo, cuernitos de ciervo, cosas así, y otras desarrollan otros sentidos, ¿no? Otra empatía que es esta está buena, tiene obviamente elementos mucho fantásticos y es como si fuera una especie de cuento, parece un cuento de hadas a veces, ¿no? Tiene como la mezcla ahí. Después Into the Badlands también está buena, es también un colapso
Y bueno, hay como una especie de mundo feudal, se arma una especie de mundo feudal donde no hay armas de fuego. Entonces, cualquier conflicto se resuelve a través de las artes marciales. Sí, es un poco un viaje ahí. Y hay millones, ¿no? Series hay, porque si no es 100% de eso, siempre hay algún, yo qué sé, ay, se me fue. Leftovers. Gracias. Siempre hay algo de eso. Bueno, si desapareciera, y están estas preguntas que decíamos hoy. Porque yo vuelvo a preguntar, ¿por qué volvemos una y otra vez a esto del fin del mundo? Y bueno, ¿qué nos define en ese fin del mundo? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo haríamos mejor? ¿Qué vale la pena rescatar? ¿Qué vale la pena salvar de eso? Te pone en perspectiva también. 100%. Yo ahora en este viaje que estuve mi hermano, la reflexión fue de mi hermano y yo la puse en Instagram y me acusó de que lo robé, pero estuvimos en Pompeya y están los moldes de la gente muerta, que son moldes de yeso hechos la gente se quedó tapada por la ceniza. Exacto. Se degradó. Exacto. Y los arqueólogos que lo encontraron huecos con la forma de la gente y dijeron, lo llenamos de yeso y tenemos moldes de cómo murieron estas personas. Y me decía él, claro, imagínate que pasan 2000 años, hay un boludo sacándote fotos con un teléfono, como que todos tus problemas de tu día a día, al final, ¿qué importa si después va a pasar esto? Y es una cosa medio apocalíptica lo que les pasó a ellos. Hay hasta una película en ese plan, ¿no? Exacto. De la erupción de Pompeya, o sea, del Vesubio. Son cosas naturales y fue una cosa reducida a un par de ciudades, a Pompeya y Herculano, creo que es la otra. Sí, pero creo que sí. No fue en todo el planeta, pero para ellos se vivió como pasó el tsunami en Tailandia, que hicieron después Lo Imposible, la película y todo. Claro, vos ves, son como esas pequeñas cosas, nada más que bueno, un poco la distopía apocalíptica sería más macro, ¿no? Generalmente tiene que involucrar al mundo en lo posible. Te hago una última, ya para cerrar, y esta no la hablamos y no te quiero agarrar en falsa escuadra, pero te fuiste mucho para Europa del Este, China. ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Tenés alguna de estas? Nah. Yo tengo todo. Vine preparada. Chicas. Encima es uruguaya. No se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de esto. El patriarcado. Obviamente. Traje para también Mugre Rosa, Fernanda Trías, es uruguaya, que ahora vive en Colombia, si no me equivoco, por ahí. Sí, ganó un premio hace poco. Ganó un premio, exactamente, el Sor Juana Inés de Creo la que Cruz. me suena que vive en España ella. Bueno, no algo importa. De eso. Y está muy buena porque, bueno, es una pandemia, justamente, de una... No se sabe qué es lo que está sucediendo. Y es Montevideo, obviamente, porque incluso tenemos el hospital de clínicas, no más parecía el hospital de clínica. ¿Vos la leíste? ¿Vos? No. Ya está. Bueno, entonces, está bueno porque, bueno, el personaje principal va a reflexionar de un montón de cosas, pero tenemos este mundo que está obviamente en declive y me parece que está bueno apoyar un poco también a otras literaturas que no sean siempre del norte. Pero bueno, América Latina tiene más que nada lo que se conoce como las ecodistopías, que no hemos llegado todavía, que son como las distopías ecológicas que van por ahí. Sí, tipo distancia de rescate. Exacto, que no son específicamente posapocalípticas. Y sí, hay, obviamente... en comparación, es algo de cantidad, ni siquiera es algo no estoy hablando de calidad, estoy hablando de cantidad literalmente. Pasa que Estados Unidos y Europa, incluso Europa del Este, es abismal la cantidad que se producen. O sea, estas que traigo yo no es nada. Yo en la tesis de maestría metí una nota al pie, claro, porque, bueno, ¿por qué elegí este marco teórico? ¿Por qué elegí estas fuentes? Perfecto. Metí un choclo de lista que no sabés lo que es y me quedé corta. Y te estoy hablando de tiene que ver seguramente con las preocupaciones de cada sociedad. Y de la idiosincrasia de la sociedad, la preocupación de la sociedad, el tema que se viene reiterando y que claro, que la ciencia ficción y la distopía nace mucho antes. Y Estados Unidos es como particularmente... cuando lleguemos a las distopías de ciencia ficción o la ciencia ficción distópica, va a ser uno de los programas más adelante, pasa eso, nacen todas las preocupaciones juntas y todas en la misma década. Entonces tiene que ver con eso, con la idiosincrasia de la sociedad, pero bueno, está buena. Mugre Rosa. Mugre Rosa, sí, Fernanda Trías, exactamente. Y bueno, nada, es la peste esta misteriosa. La Mugre Rosa. Sí, ¿no? Exacto, que invade el agua, que es como una mezcla de neblina también, que no se sabe cómo viene, y bueno, y hay que adaptarse a esta sociedad que enferma a algunas personas y a otras no. Entonces, es como medio una cosa, hay una nebulosa que no se sabe, y y bueno. Hay que leerla. Y antes de irnos, así cierro. La último Obvio, libro. porque no puedo.
Stephen King. Stephen King. La niebla. La niebla, que bueno, acá tenemos una justamente que engancha, es la bisagra, el relato apocalíptico y el post. Es como la mezcla ahí. Medio como Apocalipsis, pero más cortito. Exactamente. Está la peli, que es muy buena. La serie no, pero la peli es muy buena. Bueno. Es de Darabont también, sí, ¿no? Exacto. Las hizo todas él. Todas. Y bueno, y habla de estos, por la mano del hombre, porque nos metimos a jugar con algo que no podíamos. Bueno, viene esta neblina en la que trae animalitos y cositas un poco peligrosas para los seres humanos. Y bueno, y el relato, a diferencia de la película, es todo el relato del protagonista, cómo van sobreviviendo, las cartas que escribe, el diálogo que escribe. Así que bueno, nada, va por ahí. Pero para nombrarlo al Stephen y no extrañarlo. Exacto. Le cuento a la audiencia que cuando estaba llegando, no te vi a vos, pero vi un libro de Stephen King y dije, Carla ya llegó. Exacto, ya está, como que, ay, mirá, ahí está Carla. No si ves una distopía o un libro de Stephen King, soy yo. Andás en la vuelta. Exacto. Carla Dos Santos, muchas gracias como siempre. ¿Ya tenés pensada la próxima? ¿Por dónde vas a ir? Estoy entre las del entretenimiento o las del público adolescente. Ahí es donde aparecía sí, los Juegos del Hambre. Estoy viendo dónde la pongo. Tenemos Divergente, Maze Runner, pero también tengo Battle Royale, que es... No la vi, pero es... La novela es excelente. Es una japonesa, La japonesa, y es los Juegos del Hambre es como... Un poco la copia. No, sí, y los Juegos del Hambre es como ver La Cenicienta al lado de la distopía japonesa. Pero ya lo hablaremos en su momento. Carla Dos Santos, muchas gracias como siempre y nos reencontraremos en un mes, más o menos. Exacto. Muchas gracias por invitarme, como siempre, Gas. Y muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Abby, por venir chiquilinas. Hoy. Que te hacemos no dormir bien. Vos hasta ahora ya estás medio que durmiendo ya. O por lo menos ya no contestás el teléfono. Entonces, muchas gracias por estar acá y bueno, muy buenas noches para todos. Cosas dulces para